no es nada del otro mundo, es básicamente algo muy similar a lo que vimos el primer día de clases. Y vamos a tratar de pequeño de todo lo que podría venir en la PC. Si es que alguno tiene alguna duda, consulta sobre lo que haya podido ver, repasar, o a lo largo de las semanas, puede hacerlo en esta clase, ¿no? Porque de ahí el próximo jueves solamente van a estar brindando su evaluación, no van a haber opciones a consultar algo de la teoría o de la práctica si es que está siendo evaluado. Entonces aprovechen esta clase para tener toda la ayuda posible, ¿no? Entonces vamos a abrir la presentación. Confirme por favor si es que ven la PPT. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar con el último tema de las clases prácticas. En la clase de teoría aún les falta uno, pero ese tema ya no va a ser evaluado como tal. El último tema de la práctica calificada que va a abordar es la unidad 4, la semejanza hidráulica, y el análisis dimensional, que es el tema que vimos la primera clase. ¿De acuerdo? El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan examinar el análisis dimensional y la similitud hidráulica aplicándolo en ecuaciones básicas de mecánica de fluidos. Entonces, aquí no hay mucha teoría que ver, es básicamente recordar algunos puntos que pudieron haber revisado en las clases de teoría. Y vamos a abrir, déjenme un segundo que abro las clases teóricas, semana 13. Esto. A ver. ¿Qué es lo único que hay que saber dentro de este tema u unidad? Básicamente recordar estas tablas. Esta tabla donde se muestran distintos valores o parámetros adimensionales. ¿Qué quiere decir un valor o parámetro adimensional? Que no tienen una unidad, solamente son un número eh, sin significar nada, es un valor entero, un valor con decimal, pero nos ayuda a poder relacionar distintos factores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el factor de fricción, el número de Euler, el número de Freud, el
el coeficiente de arrastre y de sustentación, el número de Reynolds, la rigurosidad relativa, el número de March y el número de Weber. Esta es la tabla que ustedes deben recordar, no todos, solamente los más importantes, porque no todos los que están ahí son aplicables o aplicados a un ejercicio, ¿de acuerdo? Más que todo vamos a usar los que siempre hemos estado hablando o conversado a lo largo del curso. Por ejemplo, Reynolds es uno conocido, el número de Euler, el número de Freud, y los coeficientes de arrastre o sustentación que solamente se diferencian por lo que van a representar, porque la fórmula es la misma. ¿Para qué nos ayuda eso? Para poder simular el comportamiento y los resultados de algún objeto que vayamos a diseñar con con un prototipo que se encuentra en la realidad. Entonces, por ejemplo, ahí está un delfín que está desplazándose a una velocidad, tiene un punto de presión aplicado en su hocico, tiene una longitud, la aleta tiene un movimiento oscilatorio y ello genera una fricción dentro del agua. El mar tiene una densidad y una viscosidad y también está siendo sucumbido por la gravedad. Si nosotros quisiéramos saber algún dato de este delfín, lo podríamos obtener, siempre y cuando conozcamos alguno de sus valores, ya sea su anatomía, las propiedades de los fluidos, entre otros. Si vemos Reynolds, vemos que está trabajando con 4 valores, que son la densidad, la velocidad, el largo y el coeficiente de viscosidad. Si yo conozco el largo del delfín, conozco la densidad del mar y conozco la viscosidad del mar, yo puedo recrear ese delfín en escala, tengo las propiedades del fluido en el cual yo voy a ensayar y la velocidad tiene que ser proporcional a todos esos datos de mi prototipo o modelo o escala. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Si ustedes operan todos estos valores, Reynolds nos va a dar un valor X, por ejemplo, con las variables que tiene. Y si nosotros aplicamos el mismo modelo, disculpen, nosotros un modelo a escala lo aplicamos sobre agua de mar o sobre otro objeto, vamos a conocer la velocidad y esa velocidad nos va a dar un Reynolds definitivo que lo podemos comparar con el Reynolds que podríamos obtener del delfín y así calcular cuál es su velocidad real. Entonces, con Freud igual, si conocemos el largo, podemos también llegar al valor de la velocidad sin conocer las propiedades del fluido. Y ahí tenemos Euler, que es una diferencia de presiones. Entonces, la similitud hidráulica nos permite hallar esas semejanzas sin importar las características o datos que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los ejercicios. El primer ejercicio nos dice que un cuerpo anclado está sumergido en agua dulce, que fluye a una velocidad de 2.5 metros por segundo. La resistencia medida sobre un modelo a escala 1 a 5 en un túnel aerodinámico en condiciones normales es de 2 kilogramos. Si el experimento se realiza a 15.5 grados centígrados y el peso específico del aire es de 1.22 kilogramos por metro cúbico, nos preguntan qué fuerza actúa sobre el prototipo si se dan las condiciones de semejanza hidráulica. Entonces, aquí hay que diferenciar prototipo y modelo. Ustedes pueden denominarlos de la manera que les sea más conveniente o más fácil para ustedes entenderlo. Pero siempre hay que diferenciar cuál es el objeto original y el objeto a escala. En el caso de estos problemas, el prototipo es el objeto real y el modelo es la escala de este prototipo. ¿Bien? Entonces me están dando algunos datos como la velocidad, una fuerza, un peso específico y una escala numérica.
Lo primero que tengo que hacer siempre es ver qué datos me dan. Y con los datos que yo tengo de este problema, puedo pensar directamente en el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque el Reynolds sabemos que es el producto de la velocidad con el diámetro hidráulico entre la viscosidad cinemática. Bien. Esto, a su vez, bueno, despejando, vamos a llegar a lo siguiente. Que la velocidad del modelo que me están pidiendo va a ser igual a la velocidad del prototipo de la escala real por la relación de diámetros por la relación de viscosidades cinemáticas. Esto de aquí se vuelve un lambda. ¿Por qué se vuelve un lambda? El lambda viene a ser la representación de mi escala gráfica. ¿Por qué? Porque la escala gráfica es la similitud o semejanza entre distancias. Un centímetro o un metro, el valor 1 de cualquier distancia del modelo, equivale a 5 veces la medida real del objeto. Por ejemplo, si yo tengo un cubo, un rectángulo a escala y esto vale 1, el objeto real, al yo medir aquí 1, yo sé que esto va a valer 5 metros. Esto es la relación de la escala 1 a 5. Y esa relación se da en valores de dimensionabilidad de longitudes nomás. Y el diámetro, si vemos la dimensión, esto viene a ser una longitud y una longitud. Ambos del prototipo y modelo viene a ser la escala gráfica. Por cada metro o centímetro del modelo voy a tener 5 centímetros o 5 metros del prototipo. Y esa relación la denominamos como lambda. Le pueden poner cualquier valor, pero aquí ya lo estamos definiendo como lambda. Y estas viscosidades cinemáticas, al despejarlas en función de la densidad y viscosidad eh, dinámica, vamos a simplificarlas porque nos dicen que la viscosidad es la misma para ambos objetos. Bien. Bien. Con ello, sabemos las siguientes propiedades. Tenemos esto. Bien, a 15.5 grados de las tablas todos nosotros podemos saber que el agua tiene las siguientes características y el aire tiene las otras. Entonces podríamos haber hecho esta conversión o lo podríamos haber dejado en las viscosidades y de igual manera podríamos haberlo simplificado. ¿De acuerdo? Lo importante aquí es determinar cuánto vale este lambda. Y este lambda, al estar el prototipo en la parte superior, el lambda va a valer 5. La velocidad me la han dado de ejemplo, 2.5, y obtenemos que el valor de la velocidad del modelo a escala es igual a 167.41 metros por segundo. Y de esta manera respondemos, todavía no respondemos el problema, nos piden la fuerza que actúa. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a este valor, a esta fuerza? Pues una vez que yo obtengo la velocidad, tengo que pensar en el otro valor adimensional. Y el valor adimensional que se relaciona con la fuerza y una velocidad son los coeficientes de arrastre o sustentación. Pueden elegir cualquiera de los dos para este caso, porque al final queremos determinar simplemente una fuerza y los componentes para cada uno de ellos es el mismo. Entonces, despejamos el valor de coeficiente de sustentación y lo despejamos en función de la fuerza. Y vamos a obtener el siguiente valor, en la siguiente ecuación. Tengo la velocidad, el área no la tengo, la densidad la conozco y este valor es igual tanto para el prototipo como para el modelo. Y la fuerza la tengo del modelo, aquí me la dan 2 kilogramos. Lo mismo es para el modelo y hacemos una simple división. Como acá dividimos ambas ecuaciones. Pueden hacer ello o también podrían haber puesto que el coeficiente de arrastre del prototipo es igual al coeficiente de arrastre del modelo.
Eso siempre se va a cumplir. Entonces, al hacer esta igualdad, iban a llegar a esta misma relación por esa igualdad. Entonces, nuestros coeficientes se van a anular porque va a ser el mismo valor. Las densidades se quedan, las velocidades se quedan, los dos se van a anular. Y aquí vemos un lambda al cuadrado. ¿De dónde sale el lambda al cuadrado? De la relación de las áreas. ¿Por qué? Porque si yo tengo área del prototipo entre área del modelo, esto es lo mismo que decir largo por base. Largo por base, ambos del modelo y del prototipo. Y los largos y las bases, dimensionalmente hablando, ¿qué son? Longitudes. Longitud 1 por longitud 2, entre longitud 1 por longitud 2. Y al ambos ser la misma distancia que estamos estudiando entre prototipo y modelo, ¿qué me va a salir acá? Una escala gráfica lambda por otra escala gráfica lambda, porque es el mismo objeto que estamos analizando, por lo tanto, la escala que hay entre ambas distancias es la misma y me da un lambda al cuadrado. Si estuviéramos hablando de un volumen, la representación sería lambda al cubo. Bien. De esta manera, sabemos que lambda vale 5, la densidad y las velocidades las conocemos, y la fuerza del modelo lo tenemos como dato. Mi única incógnita es la fuerza del prototipo, en el cual reemplazamos y obtenemos que la fuerza del prototipo para este problema es igual a 9.12 kilogramos. Y de esta manera doy por respondido el ejercicio. Hasta aquí, ¿se entendió o alguien tiene alguna duda sobre lo que acabamos de ver en este primer problema? ¿Se entendió, chicos? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Denme un segundo. Un objeto con forma de torpedo de 900 milímetros de diámetro debe moverse en el aire a una velocidad de 60 metros por segundo y la resistencia debe estimarse mediante experimentos a realizarse con un modelo a la mitad de la escala en agua. Si la resistencia del modelo es de 116 kilogramos y las propiedades de los fluidos son para el agua, la viscosidad y densidad mostradas, y para el aire, la densidad y viscosidad mostradas también ahí en el enunciado, nos pide determinar la velocidad del modelo y la resistencia del prototipo. Bien, entonces hay que analizar. ¿Cómo podemos afrontar este problema? Me piden la velocidad del modelo. Tengo la velocidad del prototipo. Tengo el diámetro del prototipo.
y tengo la resistencia que tiene el modelo. Entonces tengo parte de los datos que me podrían ayudar a mí a solucionar esos ejercicios. Entonces, si tengo velocidad, diámetro y fuerza, debo buscar alguna relación que me permita a mí lograr esta velocidad del modelo. Y no son muchos los datos que yo obtengo. Puedo aplicar Reynolds porque tengo densidad y viscosidad, o también podría aplicar, bueno, en ese caso, o también pueden aplicar el número de Freud. Velocidad y distancia nomás es lo que le solicitan. Pero en este caso del problema tenemos Reynolds. Entonces hay muchos caminos para poder determinar algún valor. Entonces para eso igualamos los Reynolds, tenemos todos los datos y despejamos. Estos diámetros, al igual que el caso anterior, son distancias, por lo tanto me va a quedar una escala gráfica. Tengo las densidades y las viscosidades que me lo dan de dato. Y la velocidad del prototipo lo tengo también en el enunciado. Despejo todas las variables y obtengo 8.46. Entonces, si ustedes hubieran elegido el número de Freud, también tuvo que haber salido algún valor similar o igual a ese que tienen ahí. Muchas veces al tratar de usar otras componentes puede haber alguna diferencia, pero es porcentaje de error de acuerdo a lo que usen. No es que haya estado de mal, sino que son distintas formas de calcularlo. Con esto tenemos la velocidad del modelo. Y al igual que el caso anterior, podemos usar el coeficiente de arrastre para poder determinar nuestra resistencia. Dividimos, siempre va a ser lambda al cuadrado, las velocidades, despejamos y obtenemos que nuestra fuerza viene a ser 27.92. ¿De dónde sale esto de acá? Y acá hay un error. Acá debe ser 1.12. No, 1.1 por 10 a la menos 4. Acá en el enunciado es 1.12. Bien, ahí es un error en el enunciado. Y de esa manera llegamos a obtener la respuesta de ambos valores, tanto la velocidad y la resistencia. Entonces, para que ustedes se den cuenta que estos problemas son repetitivos, normalmente tienen la misma temática, el mismo procedimiento para resolver. Lo único que hay que darse cuenta es ver qué valores tengo que yo hacer uso, ¿no? En el ejercicio, en el primer ejercicio, para hallar, usamos también Reynolds, pero con otras condiciones. En este caso, usamos el Reynolds en función de la densidad y viscosidad para obtenerlo. Ahora, vamos a ver en el ejercicio 3 cómo lo resuelven. El modelo de un aliviadero se construye una escala de 1 a 36. Si en el modelo la velocidad y el caudal desaguado son respectivamente 0.40 metros por segundo y 62 litros por segundo, ¿cuáles son los valores correspondientes en el prototipo? Bien. En este caso me está dando la escala gráfica, la velocidad y el caudal del modelo, pero no me está dando ningún dato del prototipo. Este tipo de ejercicio es muy común verlo en el ejercicio profesional, más que todo cuando hacemos obras hidráulicas. Bien. En la UPC no se hace mucho, pero por ejemplo en la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, ellos tienen una zona donde hacen sus bocatomas, pequeñas represas, obras de derivación de agua, canales, a escala, como si estuvieran haciendo una pequeña construcción, algo que puede ser de 10 metros de longitud, lo hacen en 1 metro. ¿Por qué? Para poder simular cuál será el comportamiento del agua en sus estructuras que están diseñando.
va a abastecer el caudal necesario. En épocas de lluvia no va a haber rebose de agua. Las bocatomas que se están diseñando van a poder soportar toda la cantidad de agua que se va a manejar o va a terminar sobrepasando. Entonces hacen estas pequeñas modelos, escalas de las obras hidráulicas antes de construirlos para evitar algún error. Ese es un caso típico de que se hace. Nos dan los datos del modelo que se obtiene y se trata de recrear cómo sería en la realidad. Es lo más cercano que se puede obtener. Entonces acá me está dando velocidad caudal. Solamente tengo el dato de velocidad y escala. Al tener velocidad y una distancia, lo primero que tengo que pensar es en el número de Freud, que nos relaciona velocidad entre la raíz cuadrada de la gravedad por el tirante de agua. Despejamos, simplificamos y obtenemos lo siguiente. La relación de velocidades va a ser igual a un lambda a lo un medio. ¿Pero por qué lambda a lo un medio? Hacemos extremos con medios y en la parte superior teníamos lo siguiente. Raíz cuadrada de g por yp entre raíz cuadrada de g por ym. Las gravedades se iban a anular y esto iba a quedar como la raíz cuadrada de yp entre ym. Y ambos, dimensionalmente hablando, son longitudes, por lo tanto, esto iba a ser igual a la raíz cuadrada de la escala gráfica, que en este caso iba a ser 36. Ahora, no crean que siempre este lambda va a ser 36. Si hubiera sido a la inversa, tirante del modelo entre tirante del prototipo, esto podría haber sido muy bien expresado 1 entre lambda, o también podrían haber dicho que era lambda, pero este lambda iba a ser igual a 1 entre 36. ¿De acuerdo? Son distintas maneras que ustedes lo pueden expresar. Lo que tienen que tener claro es cómo va a ir el valor a reemplazar. Entonces tenemos que la relación de velocidades es igual a la raíz cuadrada de lambda. Despejamos, reemplazamos los valores y obtenemos que la velocidad del prototipo es igual a 2.40 metros por segundo. Entonces ya determinamos una de las preguntas, la velocidad, nos falta el caudal. Y para los caudales podemos hacer una relación. ¿Cómo una relación? Yo sé que el caudal es igual a la velocidad por el área. Y esto puede ser del prototipo o del modelo. Pero si yo relaciono el caudal del prototipo con el caudal del modelo, eso me va a dar un valor X. Y ese valor X tiene que ser igual a la velocidad del prototipo por el área del prototipo entre la velocidad del modelo por el área del modelo. Porque son valores iguales, nos tienen que dar lo mismo. Entonces, al yo despejar me doy cuenta que esta relación de velocidades, yo la tengo aquí, lambda a un medio, y esta relación de áreas, yo sé que siempre va a ser un lambda al cuadrado. Aquí lo único que hay que tener cuidado es que los lambdas sean el mismo valor. Aquí ustedes nos pudieron haber dicho que velocidad del modelo es igual a velocidad de P. No, tendría que ser igual como está aquí para poder asegurar este producto. Si no, tendrían que tener cuidado cómo lo reemplazan. ¿Qué hubiera pasado si lo tenían acá? Que lambda era igual a esto. Acá ustedes tuvieron que haber dicho que sería igual a 1 entre lambda raíz cuadrada por lambda al cuadrado. No, por ejemplo, si es que lo tuvieran, no va a salir al revés, pero sería algo como esto. Normalmente siempre va a estar ordenado cuando lo resuelvo. Entonces, la relación de caudales me sale lambda elevado a las 5 medios. Tengo el caudal del modelo, tengo la escala gráfica, por ende voy a obtener cuánto vale ese caudal. Y me sale un total de 483 metros cúbicos por segundo. Y de esa manera respondo al siguiente ejercicio. Entonces vemos cómo ya no trabajamos con valores similares como el caso anterior, sino con otro valor adimensional y luego relacionamos valores conocidos para poder obtener la respuesta. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda sobre lo que acabamos de ver?
¿Está claro, chicos? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente. A ver. Se desea diseñar el liviadero de una presa para que soporte un caudal máximo de 140 metros cúbicos por segundo. Mediante mediciones en el modelo con un caudal de 28 litros por segundo, nos pide determinar cuál es la escala de longitudes o relación entre prototipo y modelo. Si la presión medida en cierto punto del modelo es de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuál será la presión que se genera en el prototipo? Entonces acá nos están dando un caudal, tanto del prototipo como del modelo. ¿Qué más? Nos piden cuál es la escala de longitud, no la tenemos. Y nos piden también una fuerza. Entonces aquí me veo en la necesidad de poder encontrar alguna relación, algún vínculo en caudales para poder determinar esa escala gráfica. Entonces recurrimos también al número de Freud. ¿Por qué? Porque el número de Freud tiene una relación de velocidades y longitudes únicamente. Al yo simplificarlo, yo sé que esta relación de velocidades siempre me va a dar un lambda. Bien, y este lambda finalmente va a ser esa escala gráfica. Y a su vez tengo los caudales. Y a través de los caudales, como en el caso anterior, puedo yo relacionarlo con la escala gráfica. Con el número de Freud determino la relación de velocidades y el área siempre va a ser la escala gráfica al cuadrado. Entonces, al tener yo esta relación de caudales igual a la escala gráfica elevado a 5 medios, solamente reemplazo los valores y obtengo que mi escala gráfica es de 1 a 30. De esta manera determiné. En este caso, he determinado la escala gráfica. En los ejercicios anteriores, yo tenía la escala gráfica como dato. Entonces, puede cambiar algunas cosas, pero el orden siempre va a ser casi el mismo. Ahora nos piden la presión. Y para la presión, sabemos que es un valor que proviene de la fuerza por el área, ¿no? Presión es igual, no, fuerza por área viene a ser la presión. O también cuando hablamos de tanques, esa presión la conocemos como el peso específico por la profundidad a la cual es aplicada el objeto. Entonces, si trabajamos con ello, vamos a tener lo siguiente. Porque, ¿qué pasaba si nosotros aplicábamos de manera directa fuerza por área? Nuestra presión es igual a fuerza por área. Y vamos a hacer la división, presión, y aquí fuerza por área también. El área, podríamos decir que era lambda al cuadrado, pero la relación de fuerzas no la tengo. No tengo ninguna de estas dos y tampoco tengo, me faltaría una presión, tendría muchas incógnitas, entonces trabajo con la que es peso específico por altura, por profundidad. Los pesos específicos se anulan porque es el mismo tipo de fluido y las profundidades son dimensionales a la longitud, tienen dimensionalidad de longitud, por lo cual me da una escala gráfica. Vean que siempre se respeta prototipo arriba, modelo abajo, como en estos casos, para evitar problemas al momento de reemplazar nuestro lambda. Entonces nos queda que la presión del prototipo es igual a la presión del modelo por la escala gráfica que yo ya obtuve. Multiplico 30 por 2 reemplazando los valores y obtengo que la presión que se generará en el prototipo bajo esas condiciones será 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de esa manera se responde este ejercicio. ¿Se entendió?
¿Entendido, chicos? Asumamos que sí. Pasemos al penúltimo problema. ¿Qué fuerza por metro longitudinal se ejercerá sobre un muro de contención de agua de mar? De peso específico, 1050 kilogramos por metro cúbico. Si un modelo escala 1,36 de 1 metro de longitud ensayado con agua dulce, de peso específico 1000 kilogramos por metro cúbico, experimenta una fuerza de 12 kilogramos. Entonces acá me está dando pesos específicos, longitudes y fuerza. Si me dan fuerza, yo sé que tengo que usar el coeficiente de arrastre. O también podría relacionar el tipo de fuerza con presiones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo resolveríamos. Primero, hacemos una relación de fuerzas. Esta vez estoy usando yo el coeficiente de arrastre. ¿Por qué? Porque no tengo la velocidad. Entonces, aplico que mi fuerza es igual a una presión por área. ¿Bien? La fuerza es presión por área. Presión por área. La presión es peso específico por profundidad. Entonces, los pesos específicos los tengo como dato y las profundidades y áreas, al final de cuentas, se pueden reemplazar como la escala gráfica. Y como verán, vamos a tener ya la ecuación simplificada de la siguiente manera. Tengo la fuerza del modelo, tengo los pesos específicos y tengo la escala. Reemplazo y obtengo que la fuerza que va a tener la versión real o el prototipo es aproximadamente 588 toneladas. Pero ahí no queda la pregunta, porque me piden por metro longitudinal. Y si me dicen que mi escala es 1,36, un modelo de escala 1,36 que tiene 1 metro de longitud, quiere decir que muro el muro de contención que está en el mar es 36 veces la distancia del modelo. Si es 1 metro, el muro debe tener 36 metros de largo. Para que sea longitudinal, dividimos esa fuerza entre 36 y obtenemos que la fuerza distribuida en ese muro es de 16.330 kilogramos por metro lineal de muro. Y de esa manera es como respondemos este otro ejercicio. Entonces vemos que no necesariamente siempre vamos a usar algún valor adimensional, sino también con la relación de ciertos valores podemos también lograr esta similitud hidráulica. Bien. Y ahora pasemos al último problema para ahí poder revisar algunos temas a tener en consideración para la PC. El modelo de un barco de 0,90 metros de longitud se prueba en un tanque a una velocidad de 0,60 metros por segundo. Nos pide determinar la velocidad en el prototipo de 60 metros de longitud que corresponde a la del modelo. Si se requiere una fuerza de medio kilogramo para remolcar el modelo, ¿qué fuerza correspondiente se requerirá en el prototipo y la potencia que deberán desarrollar las máquinas del prototipo? Nos dice considerar únicamente fuerzas gravitacionales. Pues aquí me dan la longitud del barco, el modelo del barco y la velocidad del mismo. Y me dan el dato de la longitud del barco real y me piden cuál va a ser esa velocidad. Entonces yo puedo aplicar directamente, tengo longitud y velocidad, el número de Freud. Yo sé que al final voy a tener esta relación, que la velocidad del prototipo es igual a la velocidad del modelo por la raíz cuadrada de la escala. Pero aquí la escala no me la han dado, pero sí tengo las distancias reales. Entonces, mi escala gráfica va a ser de 0,9 a 60. Si lo quiero llevar a 1, esta escala gráfica va a salir 66,7 aproximadamente. Entonces, vemos aquí. ¿Cómo llegamos a esto?
como yo sé que es 1,67, pueden hacer una regla de 3 simple y van a llegar a ese valor. O también ven cuál es la relación que hay entre ambos, ¿no? Dividen 60 entre 0,90 y van a saber cuánto es la escala real. Pero básicamente es hacer esta relación, esta regla de 3 y van a tener la escala gráfica. Son 6 periodos. Tengo la velocidad media y obtengo que la velocidad del prototipo vale 4,89 metros por segundo. Ya tengo esto. Ahora me piden la fuerza. Y para la fuerza aplico lo mismo que hemos venido haciendo en el caso anterior. Pueden aplicar el coeficiente de arrastre o también una relación de fuerzas. Vamos a tener esta siguiente fórmula ya resumida. El lambda lo tengo acá, el cubo, y tengo la velocidad del modelo. Despejo y obtengo que la fuerza para poder remolcar un barco de 60 metros de largo es de 148 toneladas aproximadamente. Entonces, el barco se va a desplazar a una velocidad de 5 metros por segundo con una fuerza de 148 toneladas. ¿Cuál es la potencia del motor que requiero para que cumpla estos dos factores? Y ahí simplemente reemplazo los valores de fuerza y velocidad en esta fórmula genérica y obtengo que la potencia que necesitarán los motores del barco para cumplir con esta fuerza y esa velocidad es de 9.658 caballos de vapor. Y con eso respondo a este último problema. Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda sobre cualquiera de los problemas que hemos visto en la clase del día de hoy? Bien. Entonces, lo único que tienen que recordar sobre este tema, muchachos, es eh, no es complicado, solamente tienen que encontrar cuáles son los valores adimensionales o la relación que deben cumplir para poder resolverlo. Sí, eh, no, no memorizan el tema del valor adimensional, no es que tienen que saber toda la tabla, sino saber los básicos. Por ejemplo, aquí en los problemas hemos usado 3, 4 valores adimensionales a lo mucho. Los demás es difícil que vengan, y en la PC no van a venir valores adimensionales complicados. ¿Bien? Esto es una pregunta del examen, entonces no les debe demorar mucho, porque recordarán que el problema que más tiempo les va a tomar es lo que vimos en la clase pasada de la iteración mediante el método gráfico. Si ustedes no logran tratar de minimizar el tiempo en los otros problemas, quizás les vaya a faltar unos cuantos minutos para poder concluir toda la evaluación, ¿no? Ustedes son la sección CX65, ¿no? Entonces, déjenme abrir algo, a recapitular lo que realmente deben ustedes recordar. Este, ahí está. Y de ahí, vamos acá. A ver, ustedes deben recordar,
hasta el momento su práctica va a ser de 4 preguntas nomás. No va a haber algo diferente o algo adicional a ello, al menos que lo cambie el profesor de teoría. Pero hasta el momento son 4 preguntas. Los temas que son evaluados son desde el parcial hasta lo que hemos visto el día de hoy. Y el problema que más tiempo les va a tomar va a ser el tema de la iteración. Ahorita solamente estoy recortando algunas imágenes para que lo vean en el Excel. Y listo. Todas las pestañas. Lo que hemos visto ahora último sí viene. Bien. Por ejemplo, ese es el ejercicio que nosotros vimos en su clase, ¿no? Esa es la clase pasada. Teníamos todo este problema. Es el problema de la PPT. Tienen que ustedes graficarlo prácticamente de manera automática. Normalmente cuando son tanques conectados, siempre la línea de energía va a salir de la superficie y se van a conectar al punto que ustedes proponen como un HJ o un HF, el que ustedes requieran. Pero normalmente todo se va a unir en ese mismo punto. Y la pendiente va a depender según la dirección del flujo que ustedes propongan. Si ustedes lo ponen en ese sentido que yo lo he puesto, no va a pasar ningún problema porque el flujo va a ser, la pendiente va en dirección hacia el sentido del flujo. Si el sentido del flujo te va hacia B, la pendiente va hacia B. Pero si fuera en sentido contrario, o sea, sería hacia acá, esto quiere decir, si hubiera sido de esa manera, el gráfico lo hubiéramos tenido que haber hecho algo como esto. De aquí viene acá. Y de ahí este viene acá. El gráfico hubiera sido algo así. Y no quiere decir que nos hayamos equivocado o algo. Ustedes cuando hagan esto van a darse cuenta si algo había mal o algo estaba bien. Si algo había mal, se van a dar cuenta rápidamente acá. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero vean cuál es el flujo y según la lógica traten de demostrar cuál es la correcta dirección. ¿De acuerdo? No es tan complicado saberlo, normalmente por las alturas ustedes ya pueden saber o darse la idea y normalmente se cumple. Si es que tienen dudas sobre la dirección de uno es porque quizás la diferencia de alturas o de cotas es de 1 metro, 2 metros, ahí quizás pueda generarse algo, pero si no, van a poder definirlo rápidamente. No duden en el sentido que ustedes proponen. Una vez que tienen ello, lo dibujan y empiezan a hacer sus acotaciones para obtener las fórmulas. Una vez que ya tienen esas fórmulas definidas, empiecen a ver cuáles van a ser sus columnas a determinar, ¿no? En este caso, este es el mismo ejercicio que vimos en la clase, pero ya un poco más completo, donde con ustedes lo que habíamos hecho básicamente fue hasta acá. Determinar el HF en función de los caudales y obteníamos rápidamente el enunciado. Pero si ustedes no hacían eso, vean toda la cantidad de filas que iban a colocar y cada fila les iba a tomar un tiempo determinado, ¿no? Al final, lo difícil es armar esta tabla, porque de ahí lo demás es correlativo. Es prácticamente jalar la fórmula y es automático. Pero ir calculando valor por valor toma tiempo. Cuando nosotros lo hicimos en clase fue directamente con caudales y vean todo lo que se ahorra por simplemente haber hecho esa simplificación al momento de hacer sus ecuaciones. Que de esta ecuación que tienen en esta parte, esta ecuación que tienen aquí,
esta ecuación que tienen acá, este h sub f lo reemplazamos por sus valores reales y la velocidad lo expresamos en función del caudal y vamos a tener una relación directa entre caudal, hf y la altura. Y así nos quedaba la tabla. Entonces, ustedes traten siempre de simplificar lo más que puedan sus ecuaciones con los valores que realmente van a trabajar. Las velocidades y las pérdidas pueden ser importantes, sí, pero alargan el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro problema, miren, donde es muy parecido al que teníamos anteriormente, al de la clase, ¿no? Muy parecido. Tenemos los flujos. Este problema ya nos daba la dirección de los flujos para que no eh, se demoren un poco en pensarlo. Y vean la cantidad de columnas que se usa para poder resolverlo, ¿no? Al final, ustedes cuando ven la respuesta, saben que es 1335, pueden poner ya no 15, sino 13. Ven que todavía es muy lejos, 13.2. Y acá ven que 1335 ya les arroja el valor. Entonces copian todos estos datos en su cuadernillo y ya lo podrían dar como respondido, ¿no? Poniendo de dónde salen los caudales, de dónde sale el HJ, cómo llegan a este H''J. Entonces tienen que poner de acuerdo todas las fórmulas necesarias. Pero se puede complicar. ¿Cómo se complica? En todos los problemas y en la clase hemos visto que nos dan el coeficiente de fricción. Pero ¿qué pasa si no nos dan el coeficiente de fricción? Pasa lo siguiente. Este es el gráfico del problema. ¿Bien? Nos daban los datos, pero dense cuenta que nos dan los coeficientes de fricción. Y al no darnos los coeficientes de fricción, tienen que ser valores que nosotros propongamos. ¿De acuerdo? Esa proposición es lo que muchas veces algún alumno puede marear. Va a dudar de por qué yo puedo decir que vale tanto, ¿no? ¿Por qué ese es el valor correcto? ¿Por qué tiene que serlo? Entonces aquí, en esta tabla, lo que yo hice fue definir el orden que ustedes deben tener para resolverlo. Primero tienen que poner todos los valores propuestos o iterados, los datos que ustedes van a asumir. En este caso también tenían una altura de turbina. ¿Cómo hubiera sido el gráfico aquí, más o menos? Sin perder mucho tiempo. Mi gráfico aquí hubiera sido algo que venía acá, bajaba acá, caía y venía hasta acá. Algo así iba a ser el gráfico. Y en función a eso iba a tener todos mis datos, ¿no? Sí. Entonces, ponen primero todos los valores propuestos iterados y luego, a continuación, vienen los valores obtenidos con las ecuaciones del gráfico. Aquí ustedes acotan y van a tener su listado de ecuaciones y empiezan a reemplazar con los valores que le dan de dato y los valores que han propuesto. Una vez que ya tienen todo ello, pasamos a la corrección de los valores iterados. Todo lo mismo que teníamos aquí lo tenemos que poner en la parte, en el otro extremo. Y empezar a reemplazarlos. Y dense cuenta que aquí usamos una fórmula proveniente del flujo turbulento, porque vean que Reynolds nos dice que es turbulento, para calcular estos coeficientes de fricción. Si nos hubieran dado el coeficiente de fricción, nos ahorraríamos esto. Todo esto nos hubiéramos ahorrado si es que nos hubieran brindado el coeficiente de fricción, pero en este caso el problema no es así. Entonces, ustedes tienen que proponerlo y usar Reynolds. ¿Por qué usan Reynolds? Porque en Reynolds pueden calcular este valor del coeficiente de fricción. Y ahí vean, 4 veces G18, que es el caudal, entre el diámetro por pi por la viscosidad. Ya está, ¿no? Eso sale de las ecuaciones. Me parece que está en la PPT también. Entonces, prácticas.
que es igual Reynolds, 4 veces el caudal, pi, viscosidad por diámetro. Y de esa manera pueden ustedes ir resolviendo, ¿no? Acá, a ver, Reynolds nos dice velocidad, diámetro hidráulico, viscosidad. La velocidad lo pueden despejar como caudal entre área y de esa manera tienen todo eso, llegan a esta expresión matemática, ¿no? Entonces, lo reemplazan y esto de fricción tienen que tener a la mano los valores iterativos de la parte teórica. Aquí creo que están. Vean este gráfico cómo lo grafica, cómo arman sus ecuaciones. Y tienen que tener siempre presente esto. Análisis matemático para el coeficiente de fricción. Lo que estamos usando es este de aquí, el de Colebrook. KS es el espesor, ¿no? Y ustedes son libres de usar el que ustedes crean conveniente, según los datos que tengan. Nosotros en el ejercicio, en esa práctica, escogimos este para determinar, porque al final en la parte, en su sílabus siempre se menciona que debemos usar Colebrook, ¿no? Entonces siempre tengan presente ello. Y una vez que han definido todo eso, ven las diferencias que hay entre el valor corregido y el valor que ustedes han iterado. Va a ser bien difícil que acierten a la primera, a menos que tengan mucha suerte. Pero siempre van a tener una diferencia. No se asusten si la diferencia es muy mayor. Si al final la diferencia es mayor, se va a ir corrigiendo. Porque ese valor corregido, ese valor corregido ya es lo más cercano al valor que deben obtener. Por ejemplo, el ejercicio original, este Excel original era así. 002, 0.002 y aquí era 40 y aquí era 200. ¿Bien? Algo así estaba la propuesta inicial. Bien, y dense cuenta, si yo cambio este HT, por ejemplo le pongo 60, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque estos valores de acá, estas ecuaciones, ninguno incluye al HT. Por eso aquí no se ve afectado. ¿No? Yo puedo poner 50, todo lo que quiera, no va a pasar nada. Pero yo estoy calculando aquí un HT corregido, porque lo estoy calculando en función del caudal 3. En el caudal 3 sí me mencionaba aire. Y luego el HJ en función de todos estos valores, ¿no? Y no tengo las ecuaciones, no tengo los datos, pero ahí, por ejemplo, esto de aquí, este HT, era igual a 10 a la 6 entre 62.4 por 32.6 por este caudal. Peso específico del agua, me parece, 2 veces la gravedad y el caudal. De esa manera determinaba el HT. Y el HJ, aquí iba a ser igual a B13, el ZC, que viene a ser este de aquí, más 16.56 por F3 por el caudal 3. Entonces acá estoy tomando la pérdida por fricción 3 más el HT, que viene a ser esta caída, más la pérdida de la fricción 4. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Más o menos esto. ZC H
HF4, HT y HF3. Y todo esto es igual a mi HJ. Asumiendo que llegaba aquí, ¿no? Algo así. Bien. Y una vez que yo calculo aquí el HT y el HJ, tengo estos valores. Bien. Veo que ninguno es cero y todo lo que está aquí se copia. Por ejemplo, acá le puse cualquier valor, pero acá me sale ya el valor corregido. Y estos valores también lo más cercanos posible a la realidad. ¿Qué pasaba si yo ponía aquí, por ejemplo, en F1? Sigo llegando a la misma respuesta. Dense cuenta que esta fila de acá no va a cambiar mucho. Bien, acá ponía 2. Aquí ya hay un error. ¿Por qué? Porque este valor ya es un poco exorbitante, ¿no? Habría que poner 1. 0.02. ¿Bien? Si ustedes ponen valores excesivamente grandes, en algún momento va a fallar la ecuación, ¿no? Aquí donde está fallando, aquí en ese caudal, porque ya vemos que el HJ me sale muy grande, entonces no puedo permitir eso. Vemos aquí, vean, nos sale 200. Si yo ponía 0.02 ya me sale más cercano. Entonces si yo ponía por ejemplo acá 0.5, 1, 1, vean, hasta todos unos. Digamos que me olvido cuántos decimales tiene. Aquí ya veo que hay un error, pero veo cuáles son los valores que más o menos se aproximan, 0.02. Entonces digo, ya vamos a poner 0.02, 0.1 ya, por si acaso, digamos que no confío en lo que me bote el Excel. Y vean, se va acomodando todo. Ahora el HJ, no quiero 200, quiero 300, se acomoda. Quiero 400, se acomoda. ¿Qué no puedo superar? Los 800. No, no puedo superar los 600. Entonces, vean, si yo pongo aquí 700, me va a salir error. ¿Por qué? Porque según el gráfico, mi HJ no puede ser mayor a la cota del punto 2. Entonces, máximo puede ser 599. Si pongo 600, también hay error. Entonces, si pongo 599, recién me sale la operación. Y no puede ser menor que Z3. Z3 es 50. ¿Qué pasa si yo pongo 40? Va a llegar a una respuesta también, pero va a llegar un momento en que si yo empiezo a reducir de gran medida, puede que, bueno, ya lo corrige la misma fórmula, ¿no? Entonces ven que tienen que tener siempre bien ordenados sus datos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que deben recordar para su práctica, su PC2? Ver todo desde la primera clase que tuvimos después del parcial. ¿Con qué empezamos? Después del parcial, la ecuación de energía y ecuación de continuidad. Recordar cómo calculábamos nosotros el tema de continuidad, ¿no? Y la ecuación de energía, estas componentes, la componente de altura, la componente cinética, la presión, y si era una bomba, se le sumaba a la energía de entrada, y si era una turbina, se sumaba a la energía de salida. ¿Sí? Vean los problemas que hemos hecho, cómo a partir de 2 puntos apoyamos de la manometría para encontrar esa relación de presiones y reemplazarlo en la ecuación de energía. Siempre nos hemos apoyado en manómetros, hemos usado Bernoulli entre puntos donde ya incluía la bomba para igualarlos a ellos, o continuidad, como en este caso. Aplicábamos continuidad y caudal en A tenía que ser igual a caudal en B y teníamos una relación de velocidades. Para el caso de las fuerzas, cómo a partir de
esta ecuación de continuidad, llegábamos a la cantidad de movimiento para calcular las fuerzas. Recordar siempre determinar si es una tubería que acá hay una presión, esa presión no vale cero, pero si es a la atmósfera, esta presión sí va a ser cero, porque ya no ejerce nada de resistencia a la tubería y el agua es libre de desplazarse por donde pueda, hasta donde la fuerza se lo permita. Bien, recordar esto, las presiones cómo están distribuidas. Eh, vamos a poner esto. Ahí está. Ya. Está. Recordar cómo estas fuerzas están distribuidas porque no es lo mismo. Y miren a la pantalla, a la cámara. Si la tubería empieza por esta parte del celular, viene el flujo de agua y acá está descargando, al momento de descargar el agua de por sí va a ir por todos lados, ¿no? Pero normalmente sigue la forma de la sección por la cual es distribuida y luego empieza a caer, como caída libre. Ello ese comportamiento de caer, genera de que ya no haya resistencia en las paredes de este conducto y al no tener esa resistencia, la presión vale cero. Entonces, no vayan a poner aquí una presión imaginaria porque les va a jalar algún error hasta el final del problema. Y la presión atmosférica no la consideren si es que no se las menciona. Si le mencionen considerar presión atmosférica, la consideran. Si no, trabajan únicamente con presiones manométricas. ¿Bien? Recordar que siempre es sumatoria de fuerzas y esta fórmula, básicamente recordar lo que dice acá. La sumatoria de fuerzas en cualquiera de los ejes es igual al caudal densidad por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Nada más. Y de ahí ustedes ya ven cómo resolverlo. Y eso era la clase 9. Todas las PPT se las pasé también el día de ayer. La ecuación de cantidad de movimiento, ya que está la parte teórica de las fuerzas. Y lo mismo, sumatoria de fuerzas es igual a caudal, densidad por velocidad de salida entre caudal, densidad, velocidad de entrada. Esta es la fórmula original. La otra ya es resumida, pero acá, si ustedes tienen ello, como los caudales y densidades normalmente siempre son los mismos, normalmente, llegábamos a la expresión que tenemos aquí, ¿no? Porque el caudal y la densidad era la misma. Pero si es que cambia, es bueno siempre expresarlo de primera mano, no resumido porque puede generar algún error al momento que ustedes desarrollen. Ver cómo se comportaba y revisar estos problemas. En la semana 11, ¿qué vimos? El flujo interno de tuberías, vimos algunos problemas, ya donde íbamos a considerar las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorio. Recuerden esto, las pérdidas por accesorio. Y eh, no es simplemente que si ustedes tienen un conducto así, acá hay una pérdida, acá hay accesorios con un coeficiente K. Y esa es tubería 1, tubería 2 y tubería 3. Las pérdidas que tenemos acá es la sumatoria de pérdidas por fricción más la sumatoria de pérdidas por accesorio. No es que yo hago una y ya tengo todo, sino es toda la que está en su recorrido. Si estoy haciendo energía entre A y B, tengo que tener la sumatoria de todas estas pérdidas. Bien, aquí cómo sería la línea de energía. La línea de energía sería algo así. Sube hasta aquí, llega una pendiente, aquí hay una pérdida de accesorio, hay otra pequeña pérdida, otra pérdida de accesorio y de ahí baja hasta acá. Algo así más o menos sería este comportamiento. Bien. Más o menos así sería ese comportamiento.
¿Qué más? Esto tienen que recordarlo, no vayan a olvidarse de alguna y no considerarlo. La pérdida por accesorio es esto y la velocidad. Esta componente al final ustedes lo pueden simplificar y agrupar todos los K, poner K1 más K2, todo esto multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Vimos algunos problemas, eso era simplemente para entender cómo funcionaba el tema de Reynolds, el esfuerzo cortante, un poco como parte teórica, para afianzar estas partes de la clase. ¿Y todo para qué? Para llegar a esos ejercicios de energía que estaba explicando hace un instante, ¿no? Ese ejercicio, por ejemplo, no va a venir. Esto no es nada evaluable. Lo que sí puede medir tipos como estos, donde ustedes van a tener que graficar la línea de energía. Ustedes van a tener que graficar la línea de energía, que va a ser algo, por ejemplo, así, así y acá. Grafican todo, ese es su HF, HJ, o lo que ustedes quieran poner, ponen su Z, su SA y ya, llegan a la respuesta, ¿no? Normalmente tienen que llegar a respuestas similares a las que tienen en la PPT. Aquí de la misma manera, el gráfico va a ser más o menos de esta manera. Llega aquí, viene acá y de ahí viene acá. Gráficos simples, sencillos, pero tienen que verlo rápidamente. Si ustedes no lo ven rápido, va a ser que se les alargue más el examen. Los gráficos no son complicados. Si tienen la idea, lo van a hacer rápido. Lo que quizás se demoren es acotar. Acotarlo ahí les puede tomar un poco de tiempo, pero traten de medirse, vean algunos problemas de embalses conectados para que ustedes puedan ver la manera más rápida de graficarlo y hacer los acotamientos y de esa manera generar sus datos. Si ustedes hacen esto rápido, van a poder terminar el examen en una hora satisfactoria, por así decirlo, y van a tener tiempo como para poder revisar y ver si han cometido algún error. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda, consulta sobre lo que estábamos viendo? ¿O todo está claro? La PC va a ser la próxima semana. Va a tener solamente 2 horas para desarrollarla. Hasta el momento son 4 ejercicios. Son 4 ejercicios. Al menos que el profesor de teoría evalúe modificar la PC que está ahorita propuesta. Son temas, los ejercicios están muy parecidos a lo que hemos hecho en las clases semana a semana. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y el método va a ser el mismo que la PC1. Van a tener un enlace en el aula virtual en el cual se van a conectar y van a tener un tiempo determinado para poder visualizarlo y poder hacer la carga del archivo. Como recomendación, no esperen a última hora, sino el sistema se va a poder caer y no van a poder subirlo y va a haber de ahí, van a tener que hablar con el profesor de teoría para ver si los evalúan o no. Recuerden que esta es la última evaluación que tienen del curso. Después de esto ya es el trabajo final, que es prácticamente una exposición, pero lo que realmente puede definir una diferencia es esta última práctica que tienen, ¿no?